Ah, bueno, perfecto. Vamos a retomar entonces, Alice, con la, la, la vida ha cambiado, el mundo ha avanzado en medio de esta pandemia del COVID-19, pues muchos son los interrogantes sobre el sistema de salud en el mundo en general también. Indiscutiblemente que los retos que hay frente a la enfermedad de Hansen, ¿cómo lo ven desde Naciones Unidas? ¿Cómo ven realmente que la enfermedad de Hansen, que ha sido histórica con la humanidad, pueda evolucionar y pueda adaptarse la gente que ha tenido por una u otra circunstancia que ver con la enfermedad de Hansen, cómo evolucionar frente a estos nuevos desafíos que tenemos en el sistema de salud mundial? Gracias, señora consejera. Bueno, si me permite, yo quisiera todavía referir algo con respecto a su pregunta anterior, que yo creo que es importante para las personas que nos están viendo. Quisiera que las personas sepan que todavía existen más, bueno, ¿cuántos serían? Pero tenemos más de 50 países en el mundo donde todavía hay leyes discriminatorias en contra de las personas afectadas. Y la gran mayoría de estas leyes fueron creadas justamente en el tiempo donde se construyeron estos grandes sanatorios como Agua de Dios. Y la verdad es que desde la década de 1950 ya existía una cura, ya no había, bueno, la verdad es que científicamente nunca hubo necesidad de isolar a las personas afectadas porque la enfermedad es muy poco contagiosa. Yo sé que hay personas que incluso cuestionan este término, ¿no es cierto? Pero digamos que es muy poco transmisible. Y aún así, estas leyes todavía existen y todavía existen muchos países una tendencia a isolar, que si ya no es por política de Estado, es porque las personas enfrentan mucha discriminación y estigma en sus comunidades. Entonces, solamente quería decir esto para que las personas entiendan y entiendan también que estamos hablando de una enfermedad curable. Entonces, no hay ninguna razón para que sigamos discriminando a las personas afectadas. Y la COVID nos trae eso también. O sea, la COVID está afectando muchas personas en el mundo y lo que nosotros tenemos que hacer es tener políticas públicas que garanticen salud, pero también derechos y no discriminación. Entonces, toda la historia de la enfermedad de Hansen nos puede ayudar a enfrentar este momento, que es un momento que todo el mundo está viviendo, donde la cuestión es cómo garantizar el derecho a salud sin violar otros derechos también. Ahora, yendo a su pregunta, si me permite, es una pregunta muy compleja, señora consejera, y no tenemos mucho tiempo, pero lo que quisiera compartir es que yo he estado trabajando con muchas organizaciones del mundo y también con la Parcería Global para Cero Lepra, para monitorear qué es lo que está pasando con las personas afectadas en el contexto de la pandemia. Y hay muchas razones para nos preocuparnos. Yo escribí una carta que yo envié a todos los gobiernos, seguramente también llegó al gobierno de Colombia, explicando cuál es el impacto de esta crisis en las personas afectadas, pero también en sus familias, y recomendando 5 principios para guiar las respuestas públicas de los gobiernos en este contexto. Yo quisiera, como habló específicamente de salud, no voy a ir a otras cuestiones, pero estamos hablando de muchas personas que no tienen acceso a comida, a agua potable, que como nunca estuvieron integradas en el mercado de trabajo formal, no tienen ninguna fuente de ingreso en este momento. Entonces, estamos hablando de una situación humanitaria grave. Pero con respecto a la salud, lo que también está pasando y es muy preocupante es que, claro, ahora todos los sistemas de salud están sobrecargados con la COVID.
Entonces, eso, juntamente con las medidas de cuarentena, hacen con que muchas personas no estén siendo diagnosticadas, otras no están teniendo acceso al cuidado médico. No hemos tenido muchos problemas con la provisión de poliquimioterapia, que son las 3 drogas que utilizamos para tratar la enfermedad, pero hay muchos problemas en muchos países de acceso a las drogas que son necesarias para los problemas de salud que son que vienen con la enfermedad, como las reacciones. Entonces, hay países donde las personas no están recibiendo cuidado médico porque no tienen transporte privado y no hay transporte público para llegar. Hay lugares donde las personas sí llegan al servicio de salud, pero los profesionales están con tanto miedo que no quieren atender. Hay países donde escucho que ya estamos observando un aumento en el diagnóstico tardío en crianzas, en niños y niñas que ya son diagnosticadas con discapacidad. Entonces, estamos en un contexto donde todos los avances de las últimas décadas están en peligro. Y lo que pasa es que como estamos hablando de una enfermedad que la gente cree que ya no existe, que es solamente del pasado, que no afecta así una proporción muy grande de la población, no es una prioridad para los gobiernos. Entonces, eso, más el hecho de que estamos hablando de una población y en muchos casos y en muchos países vulnerable, está realmente causando problemas graves en términos de servicios de salud. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar que los gobiernos cumplen su deber de asegurar el derecho a la salud a las personas afectadas por enfermedades. Y eso significa actuar no solamente en términos del sistema de salud mismo, pero también en ayudar a las personas a tener medios de transporte, a tener una fuente de ingreso mínima con apoyos sociales para que puedan también irse a los servicios de salud, etcétera, que tengan acceso a comida. Entonces, es o sea, para garantizar el derecho a la salud en este contexto, hay que implementar una intervención de tipo multisectorial. Pero sí estamos viviendo una situación que en muchos casos puede ser preocupante, señora consejera. Gracias, Alice. Gracias por esas reflexiones tan profundas que nos ha hecho. Bueno, estábamos esperando a Patricia Devia, quien además de su visión desde Agua de Dios, pero ha tenido la oportunidad prácticamente de recorrer el mundo con una causa y es la no estigmatización. ¿Cómo ve esta situación también en la actualidad, Patricia? Bueno, gracias, doctora, por la invitación y pues feliz de verlos a todos ustedes y saber que estoy conectada con mi gente en Colombia, en Agua de Dios y en Contratación, Santander. ¿Cómo veo la estigmatización ahora? Puedo decir que principalmente el estigma está en las mismas personas afectadas por la enfermedad, en los mismos habitantes de los sanatorios, de los pueblos de Agua de Dios, Contratación, en el caso de Colombia, y porque insisten en mantener oculto el tema, en no hablar abiertamente de la lepra. La lepra es una enfermedad como cualquier otra enfermedad inherente al ser humano, que cualquier ser humano está expuesto a desarrollar esa enfermedad por su sistema inmunodeficiente. Entonces, algo que ha hecho mucho daño y alimenta el estigma es afirmar por parte del cuerpo médico, los científicos, los investigadores, que la lepra es una enfermedad contagiosa. Las ONGs
que trabajan alrededor de las personas afectadas, también insisten en que esta es una enfermedad contagiosa y pues nadie quiere ser contagiado. Nadie quiere ser contagiado y pues ha hecho mucho daño también este tema a la imagen de nosotros como pueblo, como un pueblo tan hermoso como Agua de Dios, que nos vean solamente por la enfermedad y por todos estos estigmas. Entonces mi gran preocupación ha sido mostrar una cara diferente de la enfermedad, y en el mundo también, en todos los países están haciendo un gran esfuerzo por liberarnos de este estigma. Gracias, Patricia. Bueno, vamos ahora a tomar una segunda parte y hablar desde el enfoque eminentemente cultural. Jaime, en Agua de Dios hay una serie de museos que pretenden mantener el recuerdo, la historia, la evolución. Ustedes han tenido desde las diferentes organizaciones sociales y comunitarias en Agua de Dios la iniciativa de poder llamar a todo el país a decir, mire, aquí estamos presentes, tenemos parte de la historia de Colombia, y creo que hay una obra muy importante como mantener viva esa cadena de museos que hay en Agua de Dios. Jaime. Sí, doctora Patricia. Sí, doctora Patricia, lo que pasa en Agua de Dios referente a la cultura es que lo que usted se refiere a que hay una serie de museos que muestran lo que es la cultura de Agua de Dios. Hay un museo científico, lógicamente, que es la base, que es el museo que está en el Carrasquilla, que es la sede del Sanatorio de Agua de Dios. Pues ellos tuvieron la base, tuvieron todo lo que se relaciona con elementos que pertenecieron cuando pues, se comenzó precisamente a atender la gente en Agua de Dios, y no estoy hablando sino de varias décadas. Está también el Museo Luisa Calvo, que el Museo Luisa Calvo, para mí, yo siempre he catalogado que el maestro Luisa Calvo, conocido a nivel mundial, ha sido como el estandarte de mostrar nosotros los enfermos de Hansen. Él también toca, lógicamente, la vida del maestro Luisa Calvo. Está el Museo de Luis Bariara. La historia del beato Luis Bariara es una historia muy linda. Es una historia muy linda porque él, siendo sacerdote, pues sufrió ese estigma cuando tenía estas niñas enfermas de lepra que querían entrar, ser monjitas, y prácticamente no pudieron. Le tocó a él fundar la Congregación de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, que, como lo decía la hermana Marta ahorita, están en todo el mundo. En ese tiempo la formaron solamente para comenzar con personas relacionadas con lepra, como eran las 4 monjitas, las 4 niñas enfermas de lepra y unas hijas de enfermo. Hoy en día hay de toda clase de allí, sanas, enfermas, en la Congregación de las Hijas de los Sagrados Corazones. Y el convento de Betania, ahí está el museo del padre Luis Bariara. A ver, pasamos ahora al Museo Agua de Dios Vive, que es el museo que yo comencé hace ya 11 años con el estilo fotográfico, dijéramos. Ese es el museo popular, porque toca cada foto que allí se reproduce, es una historia de una imagen congelada hace muchos años. Entonces, allí está plasmada la historia de la gente. Traté de hacer un museo también con elementos que pertenecieron a la historia de Agua de Dios, a la parte científica, a la parte de tratamiento, pero lamentablemente el Museo Agua de Dios Vive no tiene sede propia. Ahorita tenemos, gracias al sanatorio, ya una sede con un comodato, pero primero andábamos volando, entonces no teníamos, y me he enfocado en la parte fotográfica porque la gente viene, recuerda, dice, esto ya no existe, esto sí existe. Está por lo menos los temas estigmatizantes, como fue el cordón sanitario, como fue la casa de la desinfección, como fue la banca de la tristeza, como muchos puntos importantes que tienen que ver con la historia cultural de Agua de Dios. Y es que la cultura en Agua de Dios está por todos lados. Hay cultura religiosa, hay historia, religiosa, hay historia del enfermo, hay la historia de la enfermedad de la lepra,
hoy llamada enfermedad de personas afectadas por Hansen. Hay cultura también de los panches. Aquí hay un museo que tiene que ver con todos esos petroglifos y todo lo que funciona en la parte de afuera del municipio, en el sector de Ibáñez. Está el museo de la madre Ana María Lozano, que también está pues con muchos puntos importantes, está en uno de los asilos que pertenecieron a los donde llevaban a los hijos de los enfermos, Nazaret y Santa Elena, y que también está la congregación de las hijas de los Sagrados Corazones, pues buscando su beatificación. El padre Luis Variara ya es beato y simplemente está esperando la santificación. Hay museos virtuales, como el de Ángel María Cocuñame, que desde hace años viene sacando fotografías, mostrándole a Guadaldios. Aquí nos daría, por lo menos, yo creo que unos 10 programas y no alcanzamos a tocar todos los temas culturales que hay en Aguadaldios, la historia hoy de nuestro pueblo, después de 1970 para acá, donde siempre se ha pensado en el turismo, hay sitios turísticos hermosos. Cuando uno muestra Aguadaldios en otras partes, a mí me ha pasado en Río de Janeiro, cuando yo mostraba postales de Aguadaldios para decir, mire, este es Aguadaldios, me decían, uy, pero es que yo creo que pensamos que allá las casitas eran chocitas de paja, eran calles sin pavimentar. Cuando yo mostraba el colegio, los niños, las calles, todo lo que hay aquí hermoso, la verdad es que hay mucha cultura en Aguadaldios, y para no decir nombres, porque dejaríamos a muchas personas por fuera, han contribuido, aparte del libro de la historia de Aguadaldios de 1870 a 1920, que es los primeros 50 años de Antonio Gutiérrez Pérez, hay mucha historia que se ha escrito hoy por parte de quienes nos gusta la historia. No es que seamos historiadores, nosotros somos una cajita de resonancia de todo lo que se ha escrito y que se ha confirmado. El caso de las enciclopedias del papá de este amigo veterinario, ahora me olvidó el nombre, de parte de Roberto Velandia, doctora. Sí, aquí hay mucha historia, doctora, mucha historia. Falta es seguir mostrando porque la estamos mostrando. Gracias, Jaime. Bueno, Patricia, que nos quedó faltando la primera ronda, la parte cultural. Hemos hecho equipo en anteriores oportunidades, llevamos al Congreso de la República ya hace cerca de 10 años la iniciativa de tener convertidos en parte del Museo de Aguadaldios aquellos inmuebles representativos en la historia de la lepra en Colombia y en Aguadaldios. Hemos tenido espacios a nivel internacional a través suyo, Patricia, para llevar esta iniciativa. De verdad, usted que ha tenido la experiencia en escenarios internacionales, ¿cómo se ve el rescate cultural e histórico de Aguadaldios y de Colombia? Bueno, la verdad seguimos invisibles. Tenemos que hacer un trabajo muy fuerte porque esta es una historia de la humanidad. Esto no es como yo ignorantemente lo creía en mi época de adolescencia, que la lepra solo existía en Colombia o en Aguadaldios. Esto es un tema de la humanidad. Entonces, yo estoy convencida que la lepra debe ser, la historia de la lepra y todo este manejo que se dio tan equivocado, y todos estos lugares que se usaron para confinar a las personas, como una manera de honrarlo y de reparación, debe ser llevado a patrimonio de la humanidad. Entonces, enhorabuena usted, doctora, Dios la iluminó para presentar esa ley para que nuestra historia trascienda, para que no se pierda, para que la memoria de nuestras familias no quede en el olvido, porque es que mucha gente aún desconoce la existencia de la enfermedad, y solamente se sigue manteniendo ese recuerdo bíblico de que es una maldición, de que los pobres leprositos y la mendicidad y todo este tema que ha rodeado a la enfermedad. La historia de la lepra es más, la historia de la lepra enseña al mundo lo que no se debe hacer con otras enfermedades. Entonces, esa es en mi opinión, y
pues cuenten conmigo desde la distancia para lo que yo pueda colaborarles, seguirles colaborando, seguir visibilizando. Administro y creé la página de Hijos de Agua de Dios, el grupo Agua de Dios, y ahí estoy haciendo un esfuerzo grandísimo por visibilizar y por sembrar conciencia en todas las personas que hemos vivido alrededor de esta enfermedad, y para trascenderla y para proyectarnos como personas dignas. Mil gracias, Patricia, porque además es una embajadora, me consta. Y finalmente con Alice nos conocimos a través de la mediación de Patricia. Bueno, hermana Martanelli, la comunidad de las Hijas de los Sagrados Corazones, a la cual pertenecemos todos de corazón y alma, tiene unas historias de resiliencia. Nosotros desde la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos estamos haciendo unos programas semanales, martes y jueves, hablando de los derechos humanos, y justamente sobre la base de dos palabras que son bienvenidas en este conversatorio: la solidaridad. La señora Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha llamado a la humanidad a la solidaridad derivada de la circunstancia especial de la pandemia del COVID-19. Pero esta palabra solidaridad nos la enseñaron a nosotros en Agua de Dios toda la vida, y yo creo que por eso tenemos tanta solidaridad y tanta sensibilidad hacia los derechos de los otros. Pero hay una palabra del presidente Iván Duque que nos identifica como país, y es la resiliencia. Esa posibilidad de dejar atrás los dolores, las amarguras, los sufrimientos y seguir día a día en la lucha construyendo. Ustedes son fiel testimonio de resiliencia. Hermana Martanelli, háblenos de la resiliencia desde la óptica de la comunidad de las Hijas de los Sagrados Corazones. El micrófono, hermana Martanelli, el micrófono. Dos cosas. Primero, la solidaridad. La solidaridad nace precisamente en esa primera experiencia cuando el beato Luis Barriara escribe una carta a todos los niños y jóvenes de Colombia, pidiéndoles 1 centavo para construir el Asilo Miguel Uña, hoy el Colegio Departamental Integrado Salesiano Miguel Uña, con el aporte de todos los niños y jóvenes de Colombia, considerándolo el monumento nacional de la niñez y la juventud de Colombia para la niñez proscrita de Agua de Dios. Entonces ya ahí hay un monumento vivo, que es la construcción de este centro educativo. Para mí, la clave de la superación, de la prevención de la enfermedad de la lepra, como de tantas realidades de sufrimiento en el mundo, está precisamente en la educación. Está bien políticas de salud y demás, pero cuando la persona es capaz de descubrir en sí misma esas capacidades, ese proyecto que es proyecto de Dios para la construcción de una nueva sociedad, es capaz de superar toda situación. Había entre nuestras hermanas discapacitadas, habían ciegas, habían personas que no podían trasladarse de un lugar a otro. Y sin embargo, desde esta realidad de superación de algo que parecía limitar, entonces se va tejiendo toda una realidad humana animada, motivada desde la experiencia de la fe, de la Pascua, de la nueva vida. La resiliencia nos ha permitido a nosotras superar estas limitaciones, hablar, decir con franqueza dónde ha nacido el instituto. Hay una obra sobre la vida del padre Luis Barriara que se titula De Agua de Dios al Mundo. Esa es nuestra experiencia. Salimos de Agua de Dios para hacer testimonio en el mundo de una verdad, de una historia que va más allá de situaciones de pobreza, de limitación, de miedos, de temores, de pobrecitos de nosotros. Entonces es más bien asumir un protagonismo, un liderazgo de nuestra propia realidad
y llevarla hasta los lugares donde sea necesario. En alguna ocasión en que compartía precisamente en Roma en un grupo de historia salesiana, y algunos empezaban a preguntar, ¿es verdad esto? Ya Jaime hizo alguna descripción sobre cuántas cosas se decían en torno a Agua de Dios, y uno de los sacerdotes, profesor de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, tomó la palabra y dijo: hermanos, un momento, yo fui enfermo de lepra en mi juventud y estuve en un sanatorio durante 2 años, el padre Giuseppe Gamba, y dice, y yo he superado la enfermedad. La enfermedad no nos puede detener, ni nosotros podemos seguir mirando al enfermo o a la congregación de las hijas de los Sagrados Corazones como, digámoslo en palabras nuestras, como un bicho raro, sino como una realidad, una historia de superación que es parte de la historia de la humanidad y que es la que nos ayuda a nosotros a descubrir un proyecto de vida, de salir de esa realidad, un poco de quedarnos en nuestra pobreza interior, sino ir más allá. Dios nos ha creado con un fin específico de ser los administradores y los que van a ayudar a la perfección de la creación. No podemos quedarnos ahí. La doctora Alice trataba precisamente este momento de pandemia frente al COVID, y en muchos momentos, sobre todo al inicio, cuando se trató de marginar a los mismos trabajadores del área de la salud, personas que no querían aceptar que el médico llegara a su casa por el miedo al contagio y todo esto. Nosotros estamos ahí como protagonistas, como líderes, como agentes de decir, no podemos seguir discriminándonos unos a otros. Nosotros tenemos un testimonio de superación, de resiliencia, que nos permite ir más allá de esta realidad, de esta condición, porque estamos llamados a ser grandes en la historia desde esa superación. Entonces, para mí es muy importante, sí, las políticas de salud, pero mucho más importante ese nivel de educación preventiva que va a llegar a los niños, a los jóvenes, a las personas que tienen aún esa mirada de miedos, de temores, para poder superar. Primero, nosotros que hemos sido afectados de pronto o directamente por la enfermedad o por parientes enfermos, o aquellos que a través del estudio hemos podido descubrir que no podemos seguir ahí en esa realidad, sino ir más allá, ir realmente a un proyecto de vida que nos compromete, como dice el lema de la educación salesiana, a formar buenos cristianos y honestos ciudadanos. Aquí entra este campo de la solidaridad humana, este campo de la fraternidad universal, que nos hace realmente testigos de una vida nueva, testigos de una experiencia de Pascua que deja esta situación de enfermedad, de padecimiento, de sufrimiento, para llegar realmente a la resurrección, que es la identificación de un proyecto de vida al servicio de la sociedad.